En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 39 al 40, dos versículos estaremos leyendo. Y que el Espíritu Santo de Dios este día hable a su vida, a su mente, a su corazón, y hable a mi vida también. Pero como siempre se lo digo, este día digámosle y roguémosle al Señor que nos ayude a poder ser hacedores. Dígale que está a su lado, tóquelo por favor y dígale: hermano, por favor, sea hacedor de la palabra del Señor, no sea solamente oidor. Dígale que a veces estamos en las iglesias, estamos en los templos y la palabra de Dios está fluyendo en el lugar, pero muchas veces no en nuestra vida. Y Dios desea hablar a la iglesia, no a los templos, porque la iglesia es cada uno de los que estamos en este lugar. Tiene usted el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén. Me da un fuerte amén. Dice así la escritura. ¿Cómo dice? Escudriñar. ¿El qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Veamos el siguiente versículo. Y no queréis venir a mí para que tengáis. Puede tomar su asiento, hermano, por favor. ¿Y qué es lo que nosotros realmente encontramos al leer la palabra del Señor? ¿Qué es lo que usted y yo encontramos al escudriñar las Sagradas Escrituras, hermano? Porque posiblemente no es el único mensaje que usted va a escuchar, que usted debe de leer la palabra del Señor. Tal vez no es la única predicación que usted ha escuchado en su vida, amado hermano, que usted tiene que escudriñar lo que dice la palabra del Señor, sino que a lo largo de nuestra vida, lo que usted tiene en el Evangelio, mucha gente le ha aconsejado a usted a que usted debe de leer la palabra del Señor. ¿Alguien le ha aconsejado a usted que lea la Escritura? ¿Alguien le ha dicho a usted: hermano, mire, le invito a que lea la palabra del Señor? Lastimosamente nosotros en nuestra cultura tenemos una cultura que nos gusta poco leer. No solamente la palabra del Señor, ¿vea?, sino nos gusta poco leer. Pocos somos los que tenemos el hábito de leer, pero usted va a otros países y estos países leen mucho. Usted va a Estados Unidos, a Europa, a estos países, las personas leen mucho. Y cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando usted viene a Cristo, hermano, usted debe de saber que usted debe de leer la palabra del Señor. Pero ¿para qué la leemos entonces? Porque a veces solamente se nos dice: mire, lea la palabra del Señor. Sí, pero ¿y para qué la leo, pues? Porque siendo muy honestos, hay gente que la lee para encontrar posibles contradicciones en la palabra del Señor. Porque hay mucha gente que la lee, que es atea, pero lee la Escritura más que los creyentes y más que los cristianos. Pero usted y yo, entonces, ¿para qué debemos nosotros de leer la palabra del Señor? ¿Para qué nosotros debemos de escudriñar qué es lo que encontramos en ella? Y hace muchos años el pastor fundador daba algunos estudios y decía que nos aprendiéramos este versículo. Que nos aprendiéramos este versículo, Juan 5:39. Quiero que usted lo lea una vez conmigo, Juan 5:39, y que usted este día pueda aprenderse este versículo, pueda memorizar este versículo y pueda atesorar este versículo en su corazón. Mire lo que dice la palabra del Señor. Palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. No eran palabras de cualquier hombre, no eran palabras de Elías Torres, no eran palabras, hermano, del mejor profeta, del apóstol. No, no, no. Estas eran palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Jesús daba una recomendación.
¿Y qué recomendación daba Jesús? Mire lo que dice: escudriñar las escrituras. Vea al que está a su lado, por favor. Dígale: escudriñad las escrituras. Escudriñar las escrituras, que es estudiar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la escritura: porque a vosotros os parece que ellas tenéis ¿el qué? Hermanos. Cuando usted y yo venimos a Cristo, debemos de escudriñar las sagradas escrituras. Yo se lo he dicho en repetidas ocasiones. Si está escrito en la palabra del Señor, aunque el pastor diga que no, y ahí dice sí, ¿qué debe de hacer usted? Si en la palabra del Señor dice no, y yo vengo a gritarles que sí, ¿qué tiene que hacer usted? Hermano, lastimosamente nosotros nos dejamos guiar en muchas ocasiones por lo que la gente dice, y vamos allá afuera y seguimos diciendo: es que el pastor dice. Es que yo tenía un hermano en Cristo hace muchos años y él decía. Es que había un hombre muy letrado ahí en la iglesia que él decía. Que había un apóstol, había un profeta ahí en la iglesia que él decía. Hermano, perdóneme, mi deseo no es ofender, pero aquí importa poco lo que el hombre dice. Aquí importa mucho lo que la palabra de Dios dice, y usted y yo debemos de apegarnos a lo que la palabra del Señor dice. Y si en la palabra del Señor está escrito, entonces yo, aunque el mundo me llame loco, yo lo voy a creer. Si en la palabra del Señor está, mi deber es creerle. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque el mundo esté vomitando y aunque el mundo esté escupiendo y esté diciendo cosas en contra del evangelio, si la palabra del Señor lo dice, yo creo. Entonces Jesús estaba dando una recomendación y Jesús estaba diciendo: escudriñen las sagradas escrituras. Escudriñen, lean, estudien la palabra mía, la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque en ella está la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna, amado hermano? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y él mismo estaba diciendo: y ellas son las que dan testimonio. Hermano, por ahí anda alguna gente diciendo, y yo quiero de alguna manera verlo desde el punto de vista bueno, con el fin que estas personas dicen esto. Pero ahí andan diciendo algunas personas que la Biblia es el manual para el hombre. Y yo quiero decirles algo, amados hermanos. La palabra del Señor no se trata de usted y de mí. La palabra del Señor se trata de nuestro amado Señor Jesucristo. Y sí, posiblemente puede ser un instructivo para nosotros, pero ¿cuándo? Cuando nosotros vemos a Jesús a través de las sagradas escrituras. Pero la palabra del Señor no se detiene a hablar de usted y de mí. La palabra del Señor se detiene a hablar de nuestro amado Señor Jesucristo. Aún el Antiguo Testamento habla y da testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Antes que Jesús naciera, los profetas ya venían anunciando que iba a venir un Salvador. Entonces la palabra del Señor, amado hermano, trata de Él. Y usted y yo debemos de escudriñarlas, porque Cristo es quien nos da a nosotros vida eterna, y la palabra del Señor da testimonio de Él. ¿Y para qué nosotros la escudriñamos? Para conocer mejor al Maestro. ¿Cuántos quieren conocer bien a Jesús? Lastimosamente a veces se nos predica un Jesús que no es bíblico, ¿sabía usted? Y nosotros a todos decimos amén, ahí vamos. Y lastimosamente desde algunos púlpitos se nos predica a un Dios, a un Jesús que vino solamente a condenar al mundo. Pero la palabra del Señor dice en Juan 3:17 que Jesús no vino a condenar al mundo, sino Y de repente vemos a un Jesús que solamente anda condenando, pero Jesús vino a salvar al mundo, a salvar al pecador, a salvar al que usted tiene a la par.
Pregunto, ese día, ¿cuántos fueron a trabajar? ¿Cuántos leyeron la palabra del Señor ese día? Yo no se los estoy preguntando para avergonzarlo de ninguna manera, hermano. Yo no se los pregunto para eso. Y yo no vengo aquí a decirles, no, es que yo me leo toda la Biblia. No, 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 hermano. Dios sabe que no. Y yo no vengo aquí a decirles mentiras. Pero sí vengo a decirles la verdad o las verdades bíblicas. Y una de ellas es que usted y yo estamos llamados a escudriñar y a estudiar la palabra del Señor. Hermano, por ese libro tan sagrado que usted tiene en sus piernas, en sus manos este día, mucha gente ha muerto, ¿sabe usted? Hay gente que dice, yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en la Biblia, porque quienes lo escribieron fueron hombres. Claro, quienes escribieron fueron hombres, pero usted y yo tenemos que tener la seguridad que fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Aproximadamente 40 hombres en diferentes tiempos, en aproximadamente 1500 años, se escribió las Sagradas Escrituras. Unos escribieron en guerra, otro en desierto, otro en palacios, otros en guerras, otros en dificultades. Algunos muy letrados escribieron, otros muy estudiosos escribieron, y otros que posiblemente hasta los miraban con menosprecio, pero el Espíritu Santo los inspiró para que escribieran estas Sagradas Escrituras. A lo cual, hermano, muchas veces nosotros no le damos la debida importancia a la palabra del Señor. Muchas veces nos volvemos en cristianos emocionales, que nos gusta más la alabanza, que nos gusta más la gritería, que nos gusta más cualquier otra cosa, los conciertos, pero no nos gusta escudriñar la palabra del Señor. Nos gustan los conciertos, pero no nos gusta escudriñar la palabra del Señor. Hermano, y déjeme decirle algo. La alabanza es un medio que nos lleva a Dios. La alabanza es algo que nosotros traemos a la presencia de Dios como una ofrenda. Pero la alabanza no nos hace más sabios. Pero la alabanza no nos da una vida eterna. Y no estoy diciendo que no alabe, porque usted tiene que hacerlo. Al punto que voy es que muchas veces nos volvemos cristianos emocionalistas, que solo estamos, gritamos, amén, aleluya, pero cuando viene la palabra de Dios, se duerme la gente. Pero cuando viene la palabra de Dios, nos aburre. Yo lo he visto y de verdad se los digo, admiro a muchos de los que están aquí, porque cuando viene la palabra del Señor están atentos a lo que Dios está queriendo hablar y decir, pero hay otros que están queriendo que la predicación termine ya. Jesús está diciendo algo especial. Jesús está diciendo a su iglesia, no solamente le estaba diciendo a aquel pueblo que se encontraba en este momento, no, sino le está diciendo a Iglesia Misión Cristiana Rey de Reyes esta noche: escudriñen la palabra del Señor, para que nadie venga y nadie les mienta, para que nadie venga y los engañe. Escudriñen la palabra del Señor. Por eso ahora hemos iniciado una vez más los días viernes a dar estudios bíblicos, y se los recomiendo. Se los recomiendo. Pasamos una hora literal leyendo y escudriñando la palabra del Señor, y todos están despiertos. Predico 20 minutos y todos se me duermen. Pero ¿para qué leer la Biblia, pues? Pues, ¿y cuál es el afán de que la iglesia, que el pastor, que los líderes le digan: mire, lea la Biblia? ¿Y para qué, pues? Sí, porque muchas veces solamente decimos: haga esto. Sí, pero ¿y para qué lo tengo que hacer?
Muchas veces decimos ayune, sí, pero ¿y para qué ayunamos? Muchas veces decimos ore, pero ¿y para qué va a orar? Muchas veces decimos congréguese, pero ¿y para qué se va a congregar? Un día de esto se me acercaba un joven, me dice: yo tengo años en el evangelio, me dice, y toda la vida yo he ayunado como yo he querido. Empiezo el ayuno a las 6 de la mañana y a las 7 ya estoy desayunando, me dice. Usted es igual a los de la Rey de Reyes, le son bromas. Tengo años de estar en el evangelio, pero ¿para qué ayunar? Todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito en los caminos del Señor. Y la palabra del Señor, Dios no la dejó, hermano, para que la gente se lucre de ella, para que la gente engañe a otras personas. No, no, no. Que la palabra del Señor da testimonio de Cristo Jesús. Pero cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, nos encontramos que hay un Dios de amor atrás de todo eso. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 3:16. ¿Qué dice la escritura en Juan 3:16? Es un versículo que usted y yo lo conocemos y lo leemos de memoria, pero se nos olvida que estamos siendo amados por un Dios verdadero. Cuando usted y yo leemos la escritura, cuando escudriñamos la escritura, ¿qué es lo que encontramos en ella? Encontramos que hay vida eterna, hermanos. Encontramos que hay vida eterna porque la palabra del Señor da testimonio de Cristo Jesús. Pero también encontramos que hay un Dios que lo ha amado a usted y a mí. Toque al que está a su lado, por favor. Dígale: usted es un hombre, una mujer amada por Dios. Dígale. Que el mundo le dé la espalda, pero usted es un hombre amado por Dios. Dice la palabra del Señor que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso el Señor Jehová tu Dios te va a recoger. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hombre, una mujer amada por Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ¿para qué la leemos? Para encontrar a un Dios de amor. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera, como dice, amó Dios a Misión Cristiana Rey de Reyes. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, nos sentimos amados por Dios. Mire, hermano, hemos llegado a un punto donde la depresión está a niveles altísimos que nunca antes se habían visto. Los jóvenes dicen que sus padres no los quieren. Hay jóvenes que ahora se levantan y dicen que sus padres no los quieren porque los mandan a estudiar, porque los mandan a lavar su ropa, porque los mandan a cocinar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que son haraganes. El detalle es, hermano, que ahora la juventud tiene absolutamente todo. Y como tiene todo exactamente, y como tiene todo, quiere más. Antes, yo no soy muy viejo, no soy igual que ustedes, pero antes la juventud se esforzaba. Bueno, yo vengo de unos padres luchadores, de no tener nada, se esforzaron, lograron. Y ahora es todo lo contrario. Los jóvenes, bueno, nuestros padres nos han dado todo a nosotros, y ahora nosotros como hijos, como jóvenes, tenemos todo y no aprovechamos nada. Y ahora toda la gente, hermanos, y mire, yo se los digo con mucha honestidad, todos los jóvenes dicen: ay, que mi tata ni me quiere a mí, mi mamá ni me quiere. Si supieran cómo se esforzaron por cada uno de los jóvenes, si supieran cómo se esforzaron por sacarlos adelante, que tuvieron amor por ustedes para sacarlos adelante, y que no tenían las mismas oportunidades que muchos ahora tenemos. Pero ahora ha llegado a un punto que la depresión, hermanos, es tan alta que la depresión se ha metido dentro de las iglesias también, y se ha metido a tal punto de que muchos cristianos
saben que Jesús murió en la cruz, saben que Jesús resucitó al tercer día, pero se les olvida que Cristo Jesús murió por ellos y que los ama con amor eterno también. Se nos ha olvidado que cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos encontramos un Dios de amor. Nos encontramos un Dios que está ahí para el necesitado. A Jesús lo tildaban de cualquier cosa. Se levantaban los fariseos, se levantaban aquellos que decían estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras y decían: este dice ser Dios, este dice ser el Hijo de Dios, pero se sienta en la mesa con pecadores. Qué bendición es recordar eso. ¿Sabe por qué? Porque Lucas dice que Él vino a buscar lo que se había. ¿Cuántos perdidos habíamos aquí? Pero el Maestro, el Pastor de pastores, nos ha encontrado, hermanos. Y Él no estaba con los brazos cruzados, Él no estaba con el pie cruzado y con la mano en la quijada esperándolo y diciéndole las veces que usted se había equivocado. Él estaba con los brazos abiertos esperándolo a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos la Escritura, nosotros nos encontramos que hay un Dios de amor. Cuando leemos la palabra del Señor, nosotros nos encontramos que hay un Salvador que obviamente quiere venir y salvar a la humanidad. Mire lo que dice la palabra del Señor, primera de Timoteo 1:15. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Dios desea salvar al mundo, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, de los cuales el apóstol Pablo, hermanos, si nosotros nos sentamos a meditar en las Sagradas Escrituras, usted y yo nos damos cuenta que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para que escribiera más de medio Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que fue un hombre digno de imitar. ¿Usted ha conocido hombres que son dignas de imitar o dignos de imitar? Y usted dice: yo quisiera tener el amor que ese hombre tiene. Yo quisiera tener la pasión que ese hombre tiene. Yo quisiera tener la devoción que ese hombre tiene. Yo quisiera tener la inteligencia que ese hombre tiene. Yo quisiera tener algo que ese hombre tiene. ¿Ha admirado usted a alguna persona en alguna ocasión de su vida? Por supuesto. Y yo creo que el apóstol Pablo es digno de imitar, y es más, él mismo decía: imítenme a mí, así como yo estoy imitando a nuestro Señor Jesucristo. Pero que Pablo escriba estas palabras y que diga que él tiene la seguridad que Jesús vino al mundo, que Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera por el mundo, para que el mundo fuese salvo por él, y termine diciendo estas palabras, que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores, de los cuales él es el primero. Habla de una gran cosa, hermanos. Si ahora una media cosita nosotros hacemos para el reino de los cielos y nosotros ya nos creemos los santos. Algo nos salió bien y nosotros ya nos creemos las grandes cosas. El apóstol Pablo está diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, cuando usted y yo leemos la Escritura, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que Jesús vino a salvar. Segunda de Timoteo, capítulo 1 siempre, pero segunda, versículo 9 al 10 dice así: quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Esto es una gran bendición. Él mismo decía que usted y yo no somos salvos por obra, sino que somos salvos ¿por qué? Por gracia, hermanos. Somos salvos por gracia. Y el apóstol Pablo lo está diciendo una vez más. Cuando leemos la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que somos amados por un Dios eterno, que no somos amados por nuestras obras, que Él vino a salvar a aquellos que se habían perdido, a los pecadores vino a salvar, y dice que no los vino a salvar conforme a sus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando usted y yo creo que este punto nos cuesta muchas veces entenderlo, porque de alguna manera hemos entendido una justicia incorrupta, y no lo llamo solamente por nuestro país, sino porque nuestra naturaleza es así. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que Jesús vino también para justificarnos. Hermano, usted y yo no podíamos ir delante del Padre, porque somos pecadores. Y por las obras que nosotros hacemos, hay gente, hermanos, que tiene demasiado dinero. Hace poco me daba cuenta y me decía un amigo, que él tenía, este es un chambre, amigo de amigo, que él tenía un amigo que él donaba aproximadamente $25,000 al mes a las iglesias. Yo le dije, mira, llévatelo para la Rey de Reyes. Pero lastimosamente él no es creyente. Él lo único que tiene es dinero, y tanto dinero que tiene que no sabe ni qué hacer, que Dios lo ha puesto, por supuesto, para bendecir a las iglesias. Y de alguna manera él le da a todas las iglesias católicas. Pero qué triste es saber que hay gente que cree que por sus obras van a ser salvos, que cree que por sus obras pueden ser justificados. Hermano, usted y yo, por nuestras obras no podemos hacer nada. Es más, por nuestras obras podemos ser condenados, pero vino alguien a morir por usted y por mí, por amor, para salvarnos y para justificarnos, hermano, que nosotros no podíamos. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? Pero eso sí, hermano, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y escudriñamos las Sagradas Escrituras, nosotros nos encontramos que si el mundo no quiere aceptar a Cristo, ya han sido condenados. Mire lo que dice la palabra del Señor, San Juan 3:18. San Juan 3:18 dice así la Escritura: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 5:24 dice la Escritura: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado. Ve al que está a su lado y dígale: usted estaba muerto. Dígale, solo la cara le quedó de testimonio. Dígale: hermano, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero como hemos creído, pero como hemos creído en el Hijo unigénito de Dios,
Hemos pasado de muerte pero qué triste para aquellos que no quieren aceptar. Qué triste para aquellos que se burlan del Evangelio. Qué triste para aquellos que posiblemente en alguna ocasión alguna iglesia o nuestra iglesia les hizo daño y por ello se alejaron del Señor hasta llegar a pensar que Jesús era un mito, era un cuento, era una mentira. Pero en aquel día se van a acordar que Jesús no es ningún cuento y no es ninguna mentira, que aquel que creyó en Él va a tener vida eterna, mas aquel que no ha creído en Él será condenado eternamente también. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, aunque la gente nos llame ignorantes, nos damos cuenta que el Señor vino no para condenarnos, sino para salvarnos. Hechos 4:12, y con esto terminamos. Hechos 4:12, un versículo que debería de marcar nuestras vidas, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta de que no hay salvación por nadie más que no sea nuestro amado Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que no hay salvación por obras, que no hay salvación por diezmos, que no hay salvación por ofrendas, que ojo, que no hay salvación por bautismo. Nos damos cuenta que no hay salvación porque mi papá y porque mi mamá fueron cristianos. Nos damos cuenta que no hay salvación por la madre de Jesús, por María, por ningún hombre en la faz de la tierra. Y nos damos cuenta cuando escudriñamos la palabra del Señor que hay salvación únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente la grite, la cante como quiera, pero yo puedo saber y reconocer que no tengo salvación si no es por nuestro amado Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 4:12 dice así, déselo fuerte porque es para el Señor. Hechos dice así, y en ningún hay otro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando usted y yo leemos la Escritura, pasamos de criaturas a ser hijos de Dios. Juan 1:12. En aquel día, Juan 1:12, en aquel día el mejor nombre que usted y yo vamos a recibir es que el Señor nos llame hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Vea al que está a su lado y dígale: qué bendición que usted es hijo de Dios. Diga. ¿Por qué es necesario que escudriñemos la Escritura? Porque en ella hay vida eterna, hermanos. Porque ellas dan testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando vemos a Jesucristo, usted y yo empezamos a ser mejores personas. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.